Alumnos, alumnas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? Bienvenidos a esta clase. ¿Cómo están, chicos? Hola, Cristóbal. Hola, profe. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Vicente. Hola, Cristóbal. Bien, acá estamos como día martes, partiendo, ¿no es cierto? Ya la semana, como más conectados para empezar esta clase. ¿Cómo se encuentran ustedes? Hoy día vamos a iniciar un nuevo tema, que en el fondo es como iniciar una nueva unidad. ¿Ya? Hola, Cristóbal. Una nueva unidad en la que vamos a comenzar a trabajar un tema, ¿no es cierto?, que es distinto a lo que han visto, ¿no es cierto?, en las clases anteriores. Vamos a cambiar un poco el tema, ya no vamos a hablar de historia, sino que vamos a hablar acerca de la economía, ¿ya? Entonces, ese va a ser como el tema de esta clase, ¿sí? Bien, entonces les doy la bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes ya, son las 12 del día, así que los invito a que participen en esta clase. Hola Valentina. Hola Cristóbal. Me mandaste un archivo, Cristóbal. No sé qué significa esto. Lo voy a descargar porque, no sé, voy a... perfecto. Entonces, hoy día vamos a trabajar esta unidad nueva, ¿no es cierto? Que les digo que ya es algo distinto a historia, sino que vamos a trabajar un contenido que se ha ido incluyendo en el último tiempo, que tiene que ver con la economía, la formación económica, y que es muy importante, ¿no es cierto?, para ustedes que se están formando también como ciudadanos y consumidores, ¿ya? Nosotros compramos cosas todo el tiempo, estamos siempre, ¿no es cierto?, adquiriendo bienes, servicios, y en esta clase vamos a comprender como lo fundamental de lo que es la economía. ¿Ya, chicos? Entonces, voy a comenzar con la clase. Ay, por acá. No, ahí sí, voy a compartir la pantalla. No, cometí un pequeño error. A ver. Ya, a ver, ahora sí. Por ahí. Ya. Ya, estimadas y estimados. Entonces, hoy día, como les digo, comenzamos con esta... Díganme si hay algún problema para visualizar, si el internet está como medio entrecortado, porque he tenido algunas, ¿cómo se llama? Algunas dificultades con ¿cómo se llama? Con el internet. Entonces, a veces como que se queda pegado. Entonces, si ustedes encuentran que se ve como medio entrecortado de repente, me dicen, ¿ya? Y ahí lo corrijo. Eso. Entonces, vamos a empezar. Hoy día, como les dije, lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, el contenido, el tema de esta clase es ¿qué es la economía? Entonces, vamos a partir haciendo una pequeña introducción sobre lo que es la economía y los fundamentos, como los principales conceptos que se relacionan con con esta ciencia, ¿no es cierto?, que es la economía, ¿ya? Entonces, básicamente vamos a hablar acerca de dos cosas que son, primero, el problema económico y todo lo que eso implica, ¿ya? Y en segundo lugar, la producción de bienes y servicios que son, ¿no es cierto?, que un poco como que se deriva de lo anterior, ¿ya? Vamos a comenzar partiendo, ¿no es cierto?, bueno, también están los objetivos de la clase, que vamos a caracterizar este problema económico y los fundamentos de la economía, ¿ya? Caracterizar los aspectos fundamentales de la producción de bienes y de servicios. Entonces, ese es el tema de hoy. No sé si habían trabajado antes este contenido con sus profesores, en el colegio. ¿Cuál es, no es cierto? Si tienen como algún conocimiento previo sobre esto. Entonces, Cristóbal dice que sí, que lo había visto, ¿ya? Puede que algunos
sus compañeros virtuales que no tengan, ¿no es cierto?, mucha claridad sobre el tema. Entonces, para comenzar, yo les traje acá algunos titulares de la prensa, unos recortes de prensa, de titulares de noticias, ¿no es cierto?, en los que se mencionan distintas cosas que tienen que ver con la economía chilena durante este contexto de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces yo quiero que ustedes reflexionen un poquito sobre lo que dice cada titular y que me digan qué aspecto de la economía nos muestran estos titulares, a qué se refieren específicamente, ¿no es cierto? Cada uno toca como una cosa distinta, entonces yo quiero que ustedes sean capaces como de visualizar en estos titulares alguna elemento de la economía, ¿no es cierto? Y que me expliquen con sus palabras qué, qué aspecto, qué elemento, ¿no es cierto?, de la economía ven en cada titular. Hay uno que dice, la fragilidad de la economía chilena, dice, producción industrial cae y las manufacturas se derrumban en agosto. La producción minera, por su parte, mostró una contracción más moderada de 2% en agosto. Estamos viendo solo noticias de este año, ¿ya? Hay otra noticia que es la de, ¿no es cierto?, la de acá, donde nos dicen que las ventas del comercio electrónico casi se triplican por un año en medio de la crisis por el coronavirus. Las ventas online se incrementaron cerca de un 190% en 12 meses durante la semana terminada el 19 de abril, ¿ya? Esta es una noticia de abril. Y la última noticia dice consejos para el ahorro, para ahorrar durante la crisis. Las cifras económicas empeoran y se augura una gran recesión. Según dos especialistas en finanzas personales, una de las mejores herramientas para enfrentarlas es el ahorro y aquí explican cómo controlar mejor los gastos. ¿De qué nos hablan las noticias? Cada una, ¿hablan todas de lo mismo o tocan como puntos distintos? Eso es lo que quiero que ustedes puedan visualizar. ¿Qué observan ustedes, ¿no es cierto?, de distinto entre estas noticias? ¿O todas se refieren a lo mismo? ¿O hay como pequeñas cosas que las diferencian? ¿Qué es lo que vemos, ¿no es cierto?, como de diferente o de común? Anastasia dice que tocan puntos que nos sirven en distintas cosas, ¿ya? O sea, tenemos claro que las tres noticias tocan algo distinto. Perfecto. Ahora, ¿qué es eso distinto que toca o que menciona cada una de estas noticias? Eso es lo que tenemos que tener como clarito igual. Si lo miramos en términos globales, bueno, lo que dice Connie también es bastante cierto. Hablan sobre la situación de inestabilidad económica en que se encuentra Chile hoy día. Ya, perfecto. Hoy día nos encontramos por el tema de la pandemia y el coronavirus, ¿no es cierto? La economía chilena está en una verdadera crisis, ¿no es cierto? Hay un problema económico que es bastante importante, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos las noticias tienen que ver con eso, ¿ya? Cristóbal dice que algunas muestran que la economía chilena es frágil, otras muestran que el ahorro y el consumo responsable, ya, perfecto. Y la última muestra que las ventas online aumentaron a un 190%. Perfecto. Cada una de estas noticias, ¿no es cierto?, que acabamos, los titulares que acabamos de leer, ¿no es cierto?, de visualizar, nos dicen de alguna manera algo distinto sobre la realidad de hoy, ¿no es cierto?, del 2020, de cómo está la economía chilena en este momento. Entonces, las noticias tocan distintos aspectos, y yo acá se los recalco, y que tienen que ver con la economía. Tres actividades, tres situaciones que están siempre vinculadas con la economía. Y esto quiero que les quede clarito ahí, lo pueden anotar. Cosas como cada una de estas noticias se relaciona con una actividad económica, con una realidad económica distinta. Entonces, por ejemplo, la primera habla de lo que pasa con la producción, que es un pilar fundamental en una economía, ¿ya? Tenemos otra noticia, que es la del comercio online, que nos habla del consumo, de cómo, por ejemplo, en este contexto de la pandemia, ahora la gente sigue consumiendo cosas, obviamente, pero ahora lo está haciendo a través del comercio electrónico, ¿ya? Triplican en un año en medio de la crisis por el coronavirus, ¿se fijan? Y la última tiene que ver con otra actividad que también se considera económica, que es el ahorro, la capacidad de
ahorrar, ¿no es cierto?, también es un elemento clave de la economía, y hemos visto como estos tres aspectos, la producción, el consumo y el ahorro, se han visto de alguna manera afectados por la crisis del coronavirus. Eso es lo que yo les quería destacar. Pero me interesa que les quede ahí, ¿no es cierto?, claro el tema de que la economía involucra cosas como esta, ¿no es cierto?, consumo, producción y ahorro. ¿Qué es lo que ustedes más han hecho durante esta pandemia? ¿Se han dedicado más a consumir, a ahorrar? Algunos podrían también estar dedicados a producir. ¿Qué es lo que más han hecho sus familias en todo este contexto? ¿Alguien, una experiencia? Eh, Cristóbal dice que estudiar, ahorrar y producir. ¿Qué has producido en este tiempo? Hay personas, ¿no es cierto?, si lo llevamos como a cosas súper concretas, hay personas que quedaron sin trabajo por el tema de la pandemia y han tenido que inventar sus propios emprendimientos, ¿no es cierto? Han tenido que hacer cosas para generar recursos, ¿cierto?, para generar dinero. Entonces, la economía tiene que ver con todas estas cositas que son como fundamentales, ¿no es cierto?, para la vida de todos, ¿ya? Cristóbal dice que, por ejemplo, ha lavado autos, ha limpiado zapatos, cortado pasto, perfecto, muy bien, Cristóbal. Mucha motivación ahí. Anastasia, ahorrar, ya que las curvas de los precios subieron. Muy bien, muy técnica lo que señalas, pero sí, efectivamente, han habido aumentos de algunos bienes, ¿no es cierto? Ha habido un pequeño aumento de los precios, ¿ya? Lo que se llama la inflación. ¿Qué otra cosa más han hecho ustedes para tratar de sobrevivir? No sé, o sus papás. Valentina dice que ahorrar, producir porque dice que ayuda a su mamá con la pastelería y tiene un emprendimiento de hacer agendas y cuadernos. Muy bien, Valentina. Eso, un emprendimiento, ¿no es cierto? Si consideramos estas tres cositas de acá, se relaciona netamente con la producción, ¿no es cierto? Y a ti lo que te interesa, Valentina, es que en el fondo tú puedas vender tus cosas, tus agendas, tus cuadernos, eh, que en el fondo hayan personas que consuman lo que tú estás produciendo. Perfecto. Cristóbal habla de negociar, ¿ya? Todo lo que ustedes me indican tiene que ver, ¿no es cierto?, con la economía. Estamos en un contexto de crisis, ¿no es cierto?, de dificultades económicas, pero las personas tienen que, se adaptan a las crisis, ¿no es cierto? Uno tiene que hacer algo, tiene que ponerse con el emprendimiento, tiene que buscar trabajo en otra cosa, ¿ya? Entonces, eso es lo que les quería hacer, destacar, que la economía es algo como súper cotidiano, súper real, que nos afecta a todos, ¿ya? Ahí Cristóbal también tiene otra experiencia. Compró unas zapatillas, le quedaron chicas y las vendió. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué es la economía? Cuando nosotros decimos, se habla mucho de lo que es la economía, ¿no es cierto?, en las noticias, como veíamos recién, en todos lados. La economía es un estudio, ¿no es cierto?, es una ciencia que fundamentalmente es una ciencia social también, ¿ya? ¿Qué es lo que estudia la economía? El cómo las personas, ¿no es cierto?, eh, logran su subsistencia, como dice acá, cómo adquieren comida, vivienda, vestuario, cómo satisfacen sus necesidades materiales. Eso es lo que hace la economía. La economía es un estudio, ¿no es cierto?, una ciencia que se enfoca básicamente en eso, en ver cómo las personas, cómo las empresas, cómo las personas satisfacen sus necesidades materiales, cómo las empresas producen también esos bienes y servicios que las personas requieren, ¿ya? En la actualidad, pues, la palabra economía viene del griego, una palabra súper antigua que tenía que ver como con el cuidado del hogar, con la administración del hogar. Para los griegos la palabra tenía un poco que ver con eso, ¿ya? Hoy en día, la ciencia no se limita al estudio de las decisiones de la familia, sino que también tiene una visión global que estudia las decisiones económicas de toda la sociedad. Entonces, la economía tiene como, por una parte, un aspecto como macro, y ahí es donde aparece la macroeconomía, y hay un aspecto micro ¿cierto?, de las cosas más chiquititas, y ese es la microeconomía. Ya, esa es como una clasificación. La economía estudia el comportamiento de las decisiones de los agentes de la economía, que son hogares, empresas, gobierno, eh,
y sector externo. Eso lo vamos a ver con más detalle después. Todos, ¿qué buscan todos? ¿Cierto? ¿Ustedes qué buscan? Cuando venden algo, cuando tienen una pyme, cuando quieren, ¿no es cierto?, ayudar a sus papás, también lo hacen porque quieren mejorar su bienestar. ¿Y cómo mejoran su bienestar? Obteniendo más recursos, ¿no es cierto?, consiguiendo dinero. ¿Y qué tengo que hacer para conseguir ese dinero? Tengo, ¿no es cierto?, que trabajar, tengo que producir, ¿ya? ¿Queda claro más o menos? ¿Por qué diríamos que la economía es una ciencia social? Tiene cosas súper matemáticas, súper como de, también de gráficos, ¿no es cierto? Y todo esto, pero también ¿no es cierto?, la economía se considera una ciencia social. ¿Por qué decimos que es una ciencia social? Podríamos decir que es como una ciencia matemática, una ciencia de otro tipo, pero es una ciencia social. ¿Qué es lo que hace que sea como un estudio que influya sobre la sociedad? ¿Afecta las decisiones? La, ¿Cómo se llama? Lo que estudia la economía afecta a la sociedad. Connie dice muy bien, afecta a todas las personas. Cristóbal también apunta algo interesante, que es que la economía estudia el comportamiento de las personas, cómo se comportan las personas, las familias, los hogares, cómo se comportan las empresas también, ¿ya? ¿Qué decisiones toma el gobierno en materia económica? Entonces, hay un conjunto de preguntas que tiene que responder la ciencia económica, ¿ya? Connie dice, nos afecta a todos porque todos somos consumidores. Muy bien, el consumo, ¿no es cierto?, es algo que involucra a todos. El consumo, el ahorro, la producción, son cosas, como veíamos recién, en la que todos participamos, ¿ya? La economía, muy bien Anastasia también, es un tema nacional, ya afecta a muchas personas, y como muy bien dice Cristóbal, se requiere la economía busca entender las pautas de comportamiento de las personas, ¿ya? En cuanto al consumo especialmente, ¿ya? Eso con relación a la economía en términos muy generales. Ahora, la economía no estudia, ¿no es cierto? La economía estudia o se sustenta sobre lo que se llama el problema económico. ¿Qué es el problema económico, no es cierto? Es que nuestras necesidades son ilimitadas y nuestros bienes o recursos para satisfacer esas necesidades son limitados y escasos. Eso es lo que estudia la economía, es lo que se llama el problema económico. Nosotros nos enfrentamos todos los días de alguna manera a este problema porque vemos, ¿no es cierto?, todos tenemos necesidades, ya vamos a ver con más detalle lo que son las necesidades, pero resulta que para satisfacer esas necesidades suele pasar que los recursos son limitados y son escasos. Entonces, ahí surge el problema de la escasez. Siempre va a estar presente en la vida de los seres humanos. Son como dos polos distintos, ¿no es cierto? La escasez, la abundancia. Sin embargo, ¿qué es lo común? ¿Qué es lo más típico? Es la escasez, ¿cierto? La falta de recursos para satisfacer las necesidades. Como dice acá, es imposible generar más bienes que satisfagan la totalidad de las necesidades. ¿Por qué también eso ocurre como esta paradoja? Es porque nuestras necesidades son también crecientes. Las necesidades como que uno nunca para de necesitar cosas materiales. Entonces, esa necesidad creciente, ¿no es cierto?, lleva a que siempre los bienes van a ser más bien escasos, ¿ya? Y aquí surge el concepto de costo de oportunidad, que se lo voy a destacar, porque el costo de oportunidad tiene que ver con las elecciones que nosotros hacemos en la vida también, si lo miramos así. El costo de oportunidad es una idea que, ¿no es cierto?, tiene que ver con que uno prioriza unas cosas sobre otras. Si yo, por ejemplo, tengo 1.000 pesos, ¿no es cierto?, y quiero ir al cine, pero resulta que, o sea, tengo ganas de ir al cine, y resulta que con esos 1.000 pesos no me alcanza para pagar el boleto del cine,
pero también tengo hambre en ese momento, ¿no es cierto? Y me puedo comprar, no sé, un helado que vale menos de 1.000 pesos. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿O aquí me veo como limitado de alguna manera? ¿Cómo priorizo mis necesidades? Tengo muchas ganas de ir al cine, ¿no es cierto? Sin embargo, eh, tengo esta otra necesidad, esta otra prioridad, que es que tengo hambre. Entonces, yo decido, ¿no es cierto?, priorizo, y bueno, digo, con esos 1.000 pesos, yo mejor me como el helado, porque tengo hambre. No, si, imagínense ir al cine y estar muerto de hambre, no es una situación muy agradable. Entonces, es ahí donde aparece lo que se llama el costo de oportunidad. Entonces, yo priorizo entre mis múltiples necesidades, ¿no es cierto?, y opto por una sabiendo que pierdo otra cosa, porque si me tomo el helado, voy a perder la satisfacción de ir a ver una película, ¿no es cierto?, de pasar un buen rato, y eso tiene, siempre hay un costo involucrado en las decisiones que uno toma, ¿ya? Las decisiones económicas. ¿Se entiende el punto? Veamos un video cortito que sintetiza esto. El problema económico. Víctor tiene 21 años. De lunes a viernes trabaja en una oficina y estudia administración de empresas en jornada vespertina. Todos los meses debe pagar sus gastos básicos, como luz, agua, gas, alimentación, arriendo, transporte y la cuota de sus estudios. Durante el fin de semana le gusta visitar a su familia, salir con sus amigos y andar en bicicleta. Le encantaría poder comprarse un auto y viajar. Sin embargo, no tiene los recursos suficientes, ya que prefiere utilizar sus ingresos para terminar su carrera y afrontar los gastos de vivir solo. La decisión de satisfacer algunas de sus necesidades con sus recursos y dejar otras de lado se conoce como problema económico y es la base de la economía. La economía estudia cómo las personas, las empresas y los estados satisfacen sus necesidades ilimitadas con recursos limitados. Todos nos enfrentamos en la vida cotidiana con el problema económico y constantemente tomamos decisiones sobre qué necesidad satisfacer de acuerdo a nuestros recursos. Para Víctor, lo más importante son sus estudios, pagar sus gastos básicos y tener tiempo libre para estar con su familia y amigos. El resto de sus necesidades deben esperar, ya que no cuenta con los recursos para satisfacerlas de manera inmediata. ¿De qué modo te enfrentas tú al problema económico? Compártelo con tu curso. Ahí está, ¿no es cierto? ¿Quedó claro ahora con este ejemplo como concreto de qué es lo que pasa con el problema económico? Todos tenemos mucha necesidad. A mí me encantaría poder viajar en este momento, pero no puedo. Y además que hay otras como limitaciones, ¿no es cierto? Como el tema de la pandemia, por decirlo. Pero en este momento no lo puedo hacer. Tengo que priorizar. Y eso es lo que se llama, ¿no es cierto?, el costo de oportunidad. Yo creo que ustedes también se han visto enfrentados a este problema, este tema de que tenemos necesidades, como decía el video, ilimitadas y tenemos recursos limitados. ¿Cómo enfrentamos el problema? Eso va a depender de cada uno, ¿ya? Pero esto es lo central, ¿no es cierto? Todos nos vemos enfrentados frente a esto, que es este montón de necesidades que todos tenemos y los recursos que necesitamos para satisfacerlas. ¿Queda claro entonces? Problema económico, base de la economía, base de los estudios económicos, ¿ya? Es una triste realidad, pero sí, Cristóbal, pero es la realidad de la mayoría de las personas, si lo miramos así, ¿cierto? Aquí cometí un pequeño error, voy a tener que borrar esto. Ya, ahí sí. Se me quedó ahí. Ahora, las necesidades, como fundamentalmente, ¿no es cierto?, son la base de la economía, esto de que todos los seres humanos necesitamos cosas, necesitamos bienes, necesitamos servicios, tienen características particulares y que tienen que ver, ¿no es cierto?, netamente con su naturaleza, ¿ya? Entonces, ahí se pueden
distinguir distintos tipos de necesidades también. Por ejemplo, hay necesidades que son progresivas, que van aumentando con el tiempo, con la edad, con la cultura. Por ejemplo, quizás ustedes cuando eran chicos, cuando eran más pequeños, no tenían la necesidad de viajar o de querer conocer otro país, por ejemplo, porque son necesidades que van surgiendo con el tiempo. Uno cuando es chico no tiene noción como de, oye, existen otros países, quiero viajar. Eso va de a poco, ¿no es cierto? Con la educación que yo voy teniendo, ¿no es cierto? Cuando voy madurando, voy creciendo. Y me voy dando cuenta de que, oye, sí, en realidad viajar a otro país sí podría ser una necesidad, ¿no es cierto? Necesidades recurrentes. ¿Cuáles son las recurrentes que vuelven a aparecer aunque han sido satisfechas? Nómbrenme un ejemplo de una necesidad recurrente que ustedes tengan, que aunque la satisfagan, ¿no es cierto?, vuelve a aparecer, y vuelve a aparecer, y vuelve a aparecer siempre. Todos tenemos, bueno, hay algunas, ya vamos a ver la pirámide que está al lado. Todos tenemos necesidades que son recurrentes. Hay otras que son cíclicas, porque tienden a repetirse periódicamente, consigne, como, por ejemplo, como dice acá, producto de las estaciones del año. Hay necesidades que van y vienen, que son cíclicas. Por ejemplo, la necesidad de, no sé, comprarse una parca, ¿no es cierto?, o tener un paraguas, son necesidades que surgen solamente en la primavera, perdón, en el invierno, cuando hace frío, cuando sabemos que puede llover, ahí, ¿no es cierto?, surge la necesidad de abrigarse, por ejemplo, ¿ya? Yo le preguntaba por las recurrentes, Cristóbal dice comer, ¿no es cierto? El comer o las necesidades básicas, ¿no es cierto?, de todas las personas, son necesidades recurrentes, ¿ya? El vestuario, la alimentación, son necesidades recurrentes. Nosotros las tenemos que satisfacer, vuelven a aparecer todo el tiempo, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo jerarquizarían ustedes sus propias necesidades? ¿Qué es lo que más necesitan ustedes para sentirse bien, para su bienestar? Hay distintas. Bueno, esa pregunta se la dejo abierta. Pero acá yo les muestro una pirámide que se llama la pirámide de Maslow, que es un psicólogo, un estudioso que elaboró esta pirámide, en la cual él jerarquiza, ordena las necesidades según distintos tipos. Entonces habla de necesidades fisiológicas, de seguridad, de afiliación o pertenencia, de estima y de autorrealización. Entonces nosotros mismos podemos jerarquizar nuestras necesidades de acuerdo con esta pirámide, ¿se fijan? Hay algunas que son, las que están abajito, son las que son como de supervivencia, que son como, si yo no las tengo satisfechas, me veo, mi supervivencia como ser humano está un poco en riesgo, ¿se fijan? Si yo no tengo alimentación, si yo no descanso, si me veo sin seguridad física, si veo que me puede pasar que estoy en riesgo, ¿no es cierto?, de que me agredan, de que me maten, o sea, algo así, ¿no es cierto?, de ese estilo, de seguridad, eso pone en riesgo mi supervivencia. Y también hay algunas, ¿no es cierto?, que tienen que ver también con lo afectivo, con el tema de lo social, y que también son necesidades fundamentales de los seres humanos, porque las personas somos seres sociales. Entonces, si no están satisfechas estas necesidades, no vamos a estar en una situación de bienestar, como les decía recién. Y hay otras que están como en la cúspide de la pirámide, que tienen que ver un poco ya con cosas más como subjetivas, personales, como por ejemplo el tema de la estima, ¿no es cierto?, la búsqueda de reconocimiento, de respeto y éxito, cosas que yo logro a través de la educación, por ejemplo, cosas que logro a través de saber cuáles son sus hobbies. ¿Tienen algún hobby ustedes? Esos hobbies que ustedes tengan, si les gusta andar, ¿no es cierto?, si les gusta pintar, si les gusta, no sé, salir a recorrer montañas, qué sé yo, son necesidades de autorrealización, ¿se fijan? No tienen tanto que ver como con lo básico, con lo fundamental que es sobrevivir, ¿se fijan? ¿Les queda claro? ¿Cuáles serían sus necesidades de autorrealización? ¿Qué les gustaría hacer ustedes? Ustedes ya son alumnos de primero medio, tienen que de a poco igual empezar como a
a pensar en lo que quieren hacer más adelante, de a poquito, ¿no es cierto? Y esa necesidad de querer como, ¿no es cierto?, ser algo, estudiar algo, prepararse para algo, nace, ¿no es cierto?, de esta necesidad, por ejemplo, de estima o de autorrealización, ¿ya? Cristóbal dice que le gustaría dibujar, pintar, tocar la guitarra, nadar en una piscina, hacer deportes, perfecto. Anastasia quiere viajar a Australia. Esas son necesidades que claramente no tienen que ver con la supervivencia. Yo puedo vivir mi vida sin dibujar, sin pintar, sin tocar la guitarra, ¿no es cierto? Pero no puedo vivir si no tengo alimentación, no tengo seguridad, si no tengo un desarrollo efectivo, ¿no es cierto? Ahí ya se me complica la cosa. Pero las que ustedes me dicen acá son fundamentales, ¿ya? Son fundamentales también porque tienen que ver con el crecimiento de uno como persona. Todas estas necesidades pueden ser satisfechas por la economía, de alguna u otra manera. Esos son sus hobbies, perfecto. Pero, ¿cómo te sentirías si no hicieras esos hobbies, Cristóbal? Tú, fíjate acá en la pirámide, ¿no es cierto? Tú tienes tu capacidad quizá de autorrealización, tu autoestima estaría un poco más baja, ¿ya? Eso es lo que yo los invito a reflexionar. Ya, muchachos, eso, la primera parte era entonces caracterizar el problema económico, como que podamos entender cómo funcionan los principios de la economía. Eso es lo fundamental. ¿Alguna duda con esto? Cristóbal dice, que sus hobbies son aburridos. Para algunas personas no son aburridos. Eso va a depender de cada uno. Uno elige lo que quiere hacer y en el fondo la necesidad de autoestima y autorrealización son personales, ¿ya? Como que cada uno en el fondo sabe lo que le gusta, lo que quiere, lo que le satisface, lo que le genera bienestar, ¿ya? Ya. ¿Hay alguna duda? Ya, ahora entiendo que esto. Sí, si no las tuvieras, quizás te sentirías más aburrido, deprimido, ya. Eso con relación al problema económico, entonces. ¿Dudas, consultas? Si no hay más dudas, pasamos a lo que sigue, que es ya entrar de lleno con esto, que es lo que son, ya hablamos de las necesidades. Ahora, ¿cómo se satisfacen las necesidades con dos cosas? Bienes y servicios. Entonces, los bienes y servicios son generados a través de las actividades económicas. Eso es lo que en el fondo nos lleva a tener bienes y servicios. ¿Qué son los bienes? Son objetos tangibles. Ojo con ese detalle. Tangibles, que yo los puedo tocar, los puedo percibir con mis sentidos, los puedo tener en mi mano, y que me permiten satisfacer necesidades o usarlos como intermediarios para la producción de otro bien. ¿Se fijan? La mayoría de los bienes tienen un valor económico, ¿ya? Todos los bienes tienen su valor en sí mismos, porque para producirlos se usaron recursos y que esos recursos son, ¿no es cierto?, tienen también su propio valor. Por ejemplo, yo tengo un anillo de oro. Ese anillo de oro tiene un valor, ¿no es cierto? Y ese valor, ¿de dónde viene el valor de ese anillo de oro? Viene de lo caro, ¿no es cierto?, de lo apreciado que es el oro, ¿no es cierto?, como recurso. No es lo mismo tener un anillo de fantasía, ¿no es cierto?, o una joya de fantasía que tener una joya de oro o de plata. ¿Se fijan? Entonces, eso hace que el valor económico de un anillo de oro real sea mucho más elevado que el de un anillo de plástico, ¿ya? Porque el material con el que están hechos es más valioso, tiene un valor económico superior. Eso es lo que ocurre con los bienes, ¿ya? Hay distintos tipos, algunos que son libres. ¿Cuál dirían ustedes que es un bien libre? Algo que ustedes no tienen que pagar por él. Un bien que consumen todos los días, sin que se den cuenta quizás, pero que no tienen que pagar por él. Denme un ejemplo. Bienes libres,
por los que no hay que pagar, bienes económicos por los que sí hay que pagar. Perfecto. Darling, Anastasia, el aire es un bien, ¿no es cierto?, libre. La arena del mar. En realidad vivimos en un mundo donde cada vez son menos los bienes libres, ¿no es cierto? Y en un país también. Entonces, tenemos que los bienes pueden ser libres y bienes económicos, ¿ya? Económicos habría que pagar por ellos. Según su naturaleza, según cómo son estos bienes, pueden clasificarse en bienes de capital y bienes de consumo. ¿Cuáles son los de capital? Los que me permiten producir un bien, ¿no es cierto? Y también están los bienes de consumo, que son los que se extinguen. O sea, si yo tengo una manzana en mi mano, es un bien, me la como, desaparece. Pero también hay otro tipo de bienes que son los que son de capital y que me permitieron a mí, por ejemplo, que esa manzana llegara a mi mesa. ¿Qué bien sería de capital aquí? Sería, por ejemplo, la máquina que mueve las manzanas, ¿no es cierto?, dentro de la fábrica, ¿ya? Entonces, hay bienes que son de capital y otros que son que no se consumen en el momento, que permanecen. ¿Ya? Una máquina, por ejemplo, un computador. Pensemos en ese tipo de cosas. Pero hay otros que son de consumo y que son bienes que yo los voy a tener y van a tener una vida útil, que después de eso ya no me sirven. ¿Sí? Y según su función pueden ser intermedios y finales, los bienes que están como, ¿no es cierto?, bienes que se usan para producir otros bienes. ¿Ya? Entonces, hay distintas naturalezas, ¿no es cierto? Cristóbal, no comprendo tu pregunta. Dice como una esponja capital, como una esponja para lavar el auto. ¿Con qué tipo de bienes ustedes están más familiarizados? Todos, ¿no es cierto?, estamos familiarizados con los bienes libres, bueno, económicos son casi todos, con los bienes de consumo. Nosotros como, ¿cierto?, yo que no tengo una empresa, que no tengo, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, un emprendimiento, me relaciono más con los bienes de consumo. Por ejemplo, alguien me decía por ahí, no recuerdo, que producía agendas, ¿no es cierto? ¿Qué cosas necesitas? ¿Quién era? No me acuerdo. ¿Qué cosas necesitas para crear, elaborar esa agenda? Eso es lo que yo quiero que ustedes puedan ver, ese emprendimiento de agenda y cuadernos Valentina. ¿Qué necesitas tú para crear, para elaborar una agenda? Que, por ejemplo, antes de que, cuando me estoy adelantando a tu respuesta, Valentina, si quieres responder, que es, en el fondo, ¿qué tienes, si yo quiero hacer una agenda? ¿Qué tiene una agenda? Tiene papel, ¿no es cierto? Necesito quizá un cartón para ponerle ¿cómo se llama? La tapa, la tapa y contratapa de la agenda. Necesito papel, quizá también necesito algunos otros tipos de insumos, necesito decorarla, necesito quizá pintura, necesito distintos bienes, y esos bienes que uno usa para producir otro bien son bienes intermedios, ¿ya? Eso es lo que yo quiero que les quede claro. Cristóbal, una esponja podría ser, ¿cómo harías, crearías capital con una esponja? Depende para lo que la use. ¿Cómo se podría sacarle, ¿cierto?, algo a una esponja? No sé, venderla. Ya, pero ahí la esponja sería, ¿no es cierto?, como un medio. Lo que tú estarías ofreciendo es tu trabajo. Ya vamos a verlo ahora a continuación. Lo otro son los servicios. ¿Qué son los servicios? Es todo lo que es inmaterial, intangible y que se utiliza para satisfacer necesidades. ¿Cuáles son servicios? Los de salud, la educación, el comercio, cosas que yo no puedo tocar, pero que sí puedo, cuando yo las recibo, yo sé que me están prestando un servicio. Cuando yo me enfermo, voy al hospital, ¿no es cierto? Estoy requiriendo un servicio que es la salud, ¿no es cierto? Aquí hay una muy buena, ¿no es cierto?, contraste entre lo que son los bienes y los servicios. ¿Cómo distinguirlos? ¿Ya?
Un par de zapatos es un bien porque tiene consistencia material, puede ser usado, consumido, se transfieren por compra-venta y tienen un valor porque son escasos, ¿ya? La salud, porque es un servicio, porque es intangible, yo recibo como un beneficio, un médico me presta a mí un servicio que me va a traer un beneficio que es recuperar mi salud, ¿ya? Es inseparable de la persona que lo da. ¿Se fijan? Lo mismo pasa con la educación. Es un servicio que presta un profesor, de alguna manera, ¿no es cierto?, en el que ustedes participan también. Son diversos y heterogéneos. Los servicios, hay múltiples servicios, muchos dentro de una sociedad, y la calidad del servicio también va a depender del cliente. Estas son características para distinguirlas. ¿Ustedes qué es lo que más consumen? ¿Bienes o servicios? Bienes o servicios. ¿Qué me dicen? Más bienes, más servicios, mitad y mitad. En general, por ejemplo, cuando uno va a, no sé, pensemos en ir a un restaurante, ahí, ¿no es cierto?, yo estoy consumiendo un servicio porque me están llevando comida a mi mesa, yo elijo dentro de un menú, ¿no es cierto?, y después yo evalúo el servicio, ¿se fijan? No obstante, ese servicio involucra bienes, porque cuando yo voy a un restaurante, todo lo consumo en el momento, salvo que me lleve algo a la casa. Pero, pero el ir a un restaurante es una actividad, ¿no es cierto? Los servicios de restaurante, el ir a un restaurante es un servicio, ¿ya? Anastasia, de los dos, ya que, bueno, uno necesita zapatos, también necesita salud, ¿cierto? Obvio, para distintas cosas. Ahora, sin educación, es difícil, por ejemplo, lograr estas necesidades que veíamos delante, que era la necesidad, por ejemplo, de éxito, de reconocimiento, de educación, ¿no es cierto? Sin este servicio que presta un profesor, una universidad, qué sé yo, se me pone cuesta arriba eso, ¿ya? Eso es lo que pasa entonces con los bienes y servicios. Ahora están los factores productivos. ¿Cómo se producen bienes y servicios? Hay distintos factores que me permiten llegar a tener un bien o un servicio. Pero son lo que llamamos, lo que tradicionalmente se le llama tierra, pero son los recursos naturales, ¿ya? Que pueden ser renovables y no renovables, ¿ya? Otro factor es el trabajo. Entonces, lo que me dice Cristóbal de la esponja, yo lo dejaría como, por ejemplo, no es un recurso natural, ¿no es cierto? Pero tú quieres lavar autos, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, ¿cuál es el factor productivo que tú estás entregando? Es tu trabajo, ¿no es cierto? El trabajo que tiene que ver netamente con las personas, ¿ya? Y lo otro es el capital, que incluye capital financiero, en lo que se llamamos dinero, capital físico, maquinaria y edificios, y el capital humano, que son los trabajadores. Entonces, el trabajo es como la acción, ¿ya? Y el capital tiene que ver con lo que se necesita en lo concreto para llegar a tener ese bien o servicio. Entonces, si yo soy, pensemos en, no sé, tengo un restaurante, yo necesito un capital, ¿no es cierto?, para hacer funcionar ese restaurante. Necesito que los trabajadores hagan, que aporten con su labor, ¿ya? Y también voy a necesitar recursos, ¿cierto? Recursos naturales, porque necesito papa, necesito verdura, necesito un montón de cosas, ¿ya? Para preparar los alimentos, los platos, ¿verdad? Anastasia me pregunta, si un servicio es gratis o pagado, ¿sigue siendo igual un servicio? Sí, sí, porque el servicio tiene que ver no tanto como, pensemos por ejemplo en los servicios públicos. Si en Chile tuviéramos una salud en realidad donde la gente no pagara, donde hubieran buenos planes de salud, etcétera, a mí me seguirían prestando un servicio, ¿no es cierto? Pero yo no estaría pagando por él, quizá, o estaría pagando muy poquito, por lo que sea que pague o no pague. Es un servicio. La educación gratuita, por ejemplo, a nivel universitario es un servicio igual, aunque yo no lo esté pagando. Hay alumnos que no pagan porque tienen gratuidad, pero aún así el servicio igual se presta. No tiene que ver necesariamente con el tema del dinero en sí, ¿ya? Con el pago.
pero en la mayoría de los servicios sí, la gente lo que busca es ¿cierto? Generar ingresos. Entonces, son pagados, ¿ya? ¿Te queda claro la duda, Anastasia? Eso con relación a bienes y servicios, ¿ya? Bacán, bacán que te quedó clarito. Entonces, tenemos que yo necesito producir bienes y servicios. Ya conocimos los bienes, conocimos los servicios, y también para producir esas cosas hay factores, hay elementos que yo necesito, como el capital, el trabajo o los recursos naturales. ¿Sí? Eso es, pensemos en el caso de una minera del norte tiene, ¿no es cierto?, requiere recursos naturales, necesita extraer el cobre ya de la tierra y necesita el trabajo de un montón de personas en esa minera para que procesen ese recurso, lo transformen en una barra de cobre, ¿no es cierto? Y para eso también necesito máquinas, necesito unas instalaciones, necesito dinero para hacer funcionar eso. Ya, eso es el capital. ¿Queda clarito entonces? Eso. Lo último que vamos a revisar como fundamento de la economía, que es los agentes económicos. ¿Quiénes participan en la economía? ¿Ustedes se consideran un agente económico? Agentes, ¿no es cierto? Personas que participan de, o no necesariamente personas, sino como conjuntos de personas también que participan de la economía, ¿ya? Son tres tipos de agentes. Están las familias u hogares, ¿no es cierto?, que obviamente habitan en casas, ¿no es cierto?, viviendas, y toman decisiones en conjunto. Las familias, ¿no es cierto?, se relacionan especialmente con el consumo. ¿Qué hacen sus papás? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hago yo? ¿No es cierto? Es consumir bienes y servicios. También me preocupa el ahorro y distribuir, ¿no es cierto?, mis recursos entre el tiempo del que dispongo, ¿ya? Uno tiene tiempo para trabajar, para hacer cosas de la casa y también para el ocio, ¿ya? Para los hobbies, para cosas que me hagan feliz. Entonces, no es que el trabajo uno no lo haga feliz, pero son cosas distintas, ¿ya? Entonces, las familias son agentes económicos muy importantes, son fundamentales. Están otros agentes económicos clave, que son las empresas. ¿Qué son las empresas? Son organizaciones de individuos que tienen el propósito de producir bienes y servicios. Entonces las empresas lo que hacen es producir, ¿ya? Básicamente la producción, para obtener beneficios económicos, ¿ya? A través de transformar recursos, estos factores que veíamos recién, en un producto concreto, ¿ya? Y hay otro agente que es el sector público o el Estado, ¿no es cierto?, que en el fondo se refiere a cómo se organiza un país, una región, ¿no es cierto?, donde están instaladas las empresas y las familias. Y el sector público va a tener distintas funciones, como tiene que ver con proveer de infraestructura, ya prestar servicios de salud, la defensa nacional, la seguridad pública, entre otras cosas. Aquí hay un esquema que resume muy bien, porque cuando estos agentes entran en contacto entre sí, nace lo que se llama el flujo circular de la economía. Entonces, entre estos agentes se producen distintas relaciones, ¿se fijan? Veamos un poquito el esquema. Están las familias, acá, nosotros, ustedes. A las familias ¿qué hacen? Prestan su trabajo ¿a quién? Generalmente a las empresas, ¿no es cierto? Ahí está. Primera relación. Las empresas le pagan un sueldo a las personas por el trabajo que realizan, ya. Entonces, ahí viene el flujo desde las empresas hacia las familias. Lo voy a destacar con la pluma. Las empresas, entonces, le transfieren recursos a las familias a través de los sueldos. Las familias, al mismo tiempo, compramos recursos, compramos bienes y servicios a las mismas empresas. ¿Se fijan? Entonces, el dinero retorna, de alguna manera, a las empresas y le genera ganancias. Por su parte, las familias también nos relacionamos con el sector público o con el Estado,
puesto que también hay personas que trabajan para el Estado, los funcionarios públicos. El Estado les paga sueldos y todas las familias, todas las personas, le pagamos impuestos al Estado, a través de la compraventa, a través de un montón de cosas. El Estado recibe impuestos, ¿no es cierto?, que son de nosotros, las familias, ¿se fijan? Y por el otro lado, también hay un vínculo entre las empresas y el sector público, porque las empresas también pagan impuestos, las personas y las empresas pagamos impuestos. Y el Estado también es un agente económico, ¿por qué? Porque le compra bienes y servicios a las empresas. El Estado en sí mismo nos genera recursos, ¿no es cierto? Muy poco. Entonces requiere de las empresas. Y hay otro sector que no lo destaqué, pero es el sector externo, que es el sector que tiene que ver con las importaciones y las exportaciones. Pagan, que tiene que ver con la entrada de bienes y servicios desde dentro hacia afuera del país y de afuera hacia adentro. Eso es el flujo económico. ¿Habían visto este esquemita antes? Estas relaciones entre los agentes económicos son, ¿no es cierto?, estamos todo el tiempo interrelacionados, estos tres agentes, la familia, las personas. Claro, perfecto, Cristóbal, ¿ya lo habías visto? Sí, se le llama de distintas maneras a veces se habla de hogares, de familias, de sector público, de Estado, pero en el fondo sector público y Estado son sinónimos acá. Sector externo, ya, pero es básicamente lo mismo. Entonces, esto es lo que nos interesa acá, que puedan ustedes comprender cómo se relacionan los agentes económicos. Todos somos agentes económicos, de alguna u otra forma. Como lo veíamos al comienzo, la economía nos involucra a todos, ¿ya? Por eso es tan importante. Eso entonces con relación a los agentes, ¿ya? ¿Dudas, preguntas? Veíamos al comienzo que son tres tipos de actividades: producción, ahorro y consumo. Las personas nos dedicamos más a consumir que a producir, salvo que yo, como les decía, quiera ponerme con una empresa en forma individual, ¿cierto? Quiera vender algo, producir algo, ya, ahí ya me estaría transformando en una empresa. Y entonces vamos a ver eso, ¿sí? Darly me pregunta, ¿usted sabe si habrán clases de oferta y demanda? Sí, o sea, puede que veamos el tema de la oferta y la demanda, que eso es para otra clase. Y sí, puede que esté programada para noviembre, ¿ya? Donde veamos el tema de la oferta y la demanda, las curvas, todos esos temas. Cristóbal dice, ¿quieres que te haga una recomendación para ahorrar? Bueno, lo mejor que se puede hacer es tratar de equilibrar gastos, lo que entra y lo que sale, ¿no es cierto? A uno recibe una cantidad de recursos, de dinero, para administrarse durante un mes, cuando uno tiene un trabajo, o un trabajo estable, digo. Entonces uno tiene que priorizar, ¿no es cierto? Si yo quiero... Es que, como les decía al comienzo, las necesidades son como jerarquizables, ¿ya? Entonces, tú tienes que considerar que yo tengo que ahorrar para satisfacer tal o cual necesidad. ¿Qué es lo que quiero yo? Quiero viajar, me quiero comprar una casa, quiero estudiar, quiero ahorrar ¿para qué? Para pagar un curso de inglés, un curso de manejo, un montón de cosas, ¿no es cierto? Eso es, entonces, estimados, lo que yo les resumo sobre economía, ¿ya? Anastasia me dice que en Chile podríamos tener una mejor economía al ocupar todo el cobre que tenemos en el país y no exportar el cobre, como lo hace Dubái. Dubái, claro, es un país, una ciudad, un emirato donde el recurso es el petróleo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa hoy día en Chile con el cobre? Es un recurso natural, sí, pero que se exporta, o su objetivo básico es la exportación, no como que sea consumido en nuestro país. Entonces, se transforma el cobre en distintos bienes, ¿no es cierto?, en productos, y eso se envía afuera, ¿ya? Entonces tenemos eso con respecto eso ya pasa
son decisiones económicas que toman los países. Y eso ya es otro tema, ¿no es cierto? Tiene que ver con la macroeconomía, eh, con otras decisiones, ¿sí? Ahora, este es un resumen de lo que vimos hoy día. Las necesidades son jerarquizables e ilimitadas, esas son sus características. Los bienes tienen un uso limitado y también tienen un uso alternativo. Las necesidades, distintos tipos de necesidades, según de quién surgen, según su naturaleza, ¿no es cierto? Aquí, esta es otra categoría de necesidades, ¿ya? No la que vimos en la pirámide de Maslow. Y, ¿no es cierto?, según de quién surgen. Hay necesidades que son colectivas, fíjense acá. Todos necesitamos salud, todos necesitamos educación, todos necesitamos seguridad. Entonces, esas son necesidades que son colectivas, ¿se fijan? Y finalmente también vimos el tema de los bienes y los servicios, y se puede clasificar de esta manera, ¿ya? Libres, económicos, de capital, de consumo, intermedios y finales, ¿ya? Preguntas, dudas, vimos los fundamentos de lo que es la economía, del problema económico, ¿ya? Cómo entonces este problema económico lo encontramos en de distintas maneras, cómo nosotros somos partícipes de la economía también, ¿ya? Preguntas para cerrar la clase. Como les digo, ustedes también, de alguna manera, y en este contexto de crisis en el que estamos en una crisis, pueden participar, ¿no es cierto?, de distintas maneras en la economía, pueden, si quieren, ayudar a sus papás. O sea, la idea es que ustedes no trabajen, ustedes son menores de edad, ¿no es cierto?, pero igual, como decía Cristóbal, pueden de a poquito irse como empapando de lo que es la economía, de lo que es el trabajo, la producción y el consumo. Cristóbal, dígame qué pregunta para terminar. Sí, respecto a lo que dijeron anteriormente de cómo funcionaba el estado económico de Dubái, bueno, no es muy cierto lo que dijeron de que el petróleo se quedaba ahí mismo, sino lo que hacen es como una parte lo exportan y como que con una nueva técnica como que lo licuan. Y bueno, lo que hacen es como invertir en el extranjero y así generan mucha más ganancia, y eso es lo que también debería hacer Chile, no depender tanto del cobre y invertir en el extranjero y así mejorar su economía. Perfecto. Muy buen aporte, Cristóbal. Excelente. Claro, los países, los gobiernos toman decisiones, y en el caso de Dubái tomaron la decisión de tomar este recurso que tenían en abundancia, que es el petróleo, y lo empezaron a exportar, ¿no es cierto?, a invertir, ocupar ese petróleo para otras cosas. En el caso chileno, el cobre es uno de los principales recursos que tenemos, se utiliza, ¿verdad?, principalmente para financia gran parte del aparato estatal, ¿no es cierto?, de nuestra economía, es fundamental para el desarrollo. Entonces, cada país toma decisiones dependiendo de la política también. Entonces, toda una mezcla acá de cosas. Ya la política también influye sobre la economía. Mucho. Veía una noticia, por ejemplo, por el plebiscito, que las bolsas ¿cierto?, estaban un poco como alteradas, preocupadas por lo que pueda pasar con el tema de la Constitución, pero eso es otra cosa. Ya, chicos, espero que les haya quedado claro, alumnas y alumnos, esta clase. Nos vemos entonces en una próxima ocasión. Ojalá que podamos ver ¿cómo se llama? Valentina, o alguien me preguntaba lo de lo de la oferta y demanda, que eso es lo que vendría como a continuación. Y hay otros temitas también de economía que quizá podamos revisar más adelante. Gracias a ti, Valentina, muchas gracias por tu aporte, que te vaya bien con tu emprendimiento, y nos vemos la próxima semana. Chao, chicos, cuídense. Chao. Estamos en contacto. Chao, profesor. Chao, Vicente. Chao, Connie. Nicolás. Nos vemos.